Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: Escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Le dijo el diablo: A ti te daré todo el poder de estos reinos y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: Vete de mí, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y sólo a Él servirás. Entonces lo llevó a Jerusalén, y lo puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues escrito está: A sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús, le dijo: Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando acabó toda tentación, el diablo se apartó de él por un tiempo. Es el Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos, hermanos, en esta mañana, siendo el primer domingo de Cuaresma. Este primer domingo en el que la Iglesia, como sabemos, en todo el calendario de la liturgia del año, lo que hacemos es dar alrededor de Cristo un recorrido, alrededor de todos los acontecimientos de Cristo, ¿verdad? Cristo es el centro de la liturgia de la Iglesia, es el centro de nuestra fe, y alrededor de él y de los eventos más importantes de toda su vida y su ministerio, desde su encarnación, desde su vida, su impecabilidad, desde todos los milagros y señales y todas las pruebas que él pasó hasta llegar al momento cumbre de la cruz, de su muerte y su resurrección. Entonces, toda la vida de la Iglesia y la enseñanza de la Iglesia y la liturgia y la adoración es cristocéntrica, ¿verdad? Y este tiempo de la Cuaresma, como ya lo hemos mencionado, es un tiempo que va a enfatizar aquellas pruebas que el Señor Jesús tuvo que vivir durante su ministerio, porque el Señor encarnó no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Es decir, Jesús vino realmente despojándose de su gloria, y él sabía que él tenía que padecer. Si Cristo no padecía y era rechazado y llegaba hasta la cruz, para nosotros no había salvación. Entonces el Señor tenía que morir en la cruz por nuestros pecados. Él tenía que llegar al momento clave de la cruz para salvarnos. Y este tiempo de la Cuaresma especialmente se va a centrar, estos 40 días, como modelo, tienen al mismo Señor en su experiencia en el desierto, ¿no? Durante toda su vida como penitencia y padecimiento, pero esta experiencia del Señor cuando es tentado en el desierto 40 días. Y esa es la lectura que hemos hecho de Lucas, y vamos a meditar un poco en esta lectura. Primero, cuando inicia este Evangelio, Lucas nos dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, y estuvo allí 40 días. ¿De dónde volvía el Señor? El contexto inmediato es el bautismo, es decir, el Señor ha iniciado su ministerio siendo bautizado por Juan, y en ese bautismo recordemos que el Espíritu Santo desciende en forma corporal como paloma sobre él, y se oye la voz del Padre diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Vemos allí claramente la
presencia o una manifestación clara de la Santísima Trinidad, ¿verdad? Está siendo el Hijo bautizado por el Espíritu Santo y está la voz del Padre presente allí, ¿verdad? Esa manifestación, esa epifanía, esa manifestación de la gloria divina de Cristo, ungido como el Cristo, como el Mesías, como aquel que viene lleno del Espíritu para traer el reino de Dios y para traer la salvación a todos. Entonces Jesús, lleno del Espíritu, después de esa experiencia en el Jordán, él va a iniciar su ministerio terrenal. Y aquí el Señor nos dice, Lucas, fue lleno del Espíritu y llevado por el Espíritu al desierto. Es decir, fijaos, esta expresión es importante porque el desierto, en esa mentalidad hebrea, y como vamos a ver aquí también en el contexto bíblico, el desierto es ese lugar donde mora Satanás, los demonios, las fieras. Es el lugar apartado donde se produce la prueba. Y esta experiencia de Jesús no es solamente una experiencia aislada para él, sino que si nosotros vemos el contexto del Antiguo Testamento y con la lectura que hemos hecho del Antiguo Testamento y también del Salmo, vemos que en Cristo, cuando él es llevado al desierto, en él se está cumpliendo y se está significando y se está recapitulando la experiencia desde el Antiguo Testamento que en primer lugar tuvo Adán. Porque Adán en el paraíso, Adán y Eva, ¿qué fue? Fue tentado, ¿no? Ellos fueron tentados por Satanás y no superaron la prueba. Y por causa de la desobediencia de ellos, arrastraron a toda la raza humana y toda esta creación en la caída. Porque ellos no superaron esa prueba y Satanás en esa prueba venció. Por eso es que a Satanás se le llama el príncipe de este mundo. Él es un espíritu caído, un demonio que tiene dominio, porque es un principal, es de muy alto rango, y tiene un gran dominio sobre este mundo caído. Por eso vemos tanta maldad, destrucción, muerte, envidia en este mundo. ¿Por qué? Porque este mundo está dominado por ese príncipe, o como San Pablo le llama también el Dios de este mundo. Obviamente no tiene nada que ver con el Señor, que es todopoderoso, pero Él es un espíritu poderoso y que tiene un dominio sobre este sistema pecaminoso del mundo, porque venció a Adán y Eva, y cayó la humanidad. Pero luego también vemos que el Señor, en la experiencia del pueblo escogido de Israel, primeramente llama a Moisés. Moisés también ayuna 40 días y 40 noches, es decir, Cristo está representando y en él se está recogiendo también ese Moisés que aunque también ayunó, también fue un mensajero de Dios, pero Moisés tampoco cumplió perfectamente lo que Dios pedía. Él también falló y no entró a la tierra prometida, finalmente murió antes de entrar. Luego también vemos al mismo pueblo con la lectura que hemos visto de Corintios. San Pablo le está diciendo, tened en cuenta lo que le pasó a nuestros padres, se está refiriendo a aquellos que salieron de Egipto. Ellos, les dice San Pablo a la iglesia, ellos salieron de Egipto y fueron bautizados en el Mar Rojo. Cuando pasaban el Mar Rojo, ahí fueron bautizados y luego participaron de la Eucaristía, básicamente, ¿no? Porque comieron y bebieron también de aquella roca espiritual que era Cristo que los seguía. Es decir, le está diciendo, en el Antiguo Testamento el pueblo también fue rescatado, también participó de esos sacramentos, pero luego de pasar el mar entró al desierto. Y en el desierto el pueblo tuvo que ser probado. Y cuando fue probado en el desierto, el pueblo falló. Por eso San Pablo dice, no seáis idólatras como ellos, no tentéis a Dios como ellos le tentaron. Todas esas cosas que está diciendo San Pablo están íntimamente relacionadas con la experiencia de Cristo en sus tentaciones. Es decir, aquí tenemos que ver que en Cristo toda la historia del Antiguo Testamento confluye en Él, en su persona y en su obra, porque Él es el principio de todas las cosas. Y bajo Él se van a sujetar todas las cosas. La diferencia es que Cristo sí venció. Cristo venció cada una de estas tentaciones, que es lo que este pasaje de la lectura de hoy nos va a mostrar. Él estuvo igualmente esos 40 días, así como el pueblo de Dios estuvo ¿cuánto tiempo en el desierto? 40 años, ¿verdad? O sea, ese número 40 no es casual, o sea, la Escritura está utilizando esta tipología del 40, tanto en la experiencia de Moisés, en la experiencia del pueblo de Dios, en el desierto, para ahora llegar a la plenitud de la experiencia de Cristo. Que Él va esos 40 días y fue tentado. Ahora, llama la atención ver que nos dice aquí que el Espíritu Santo le lleva al desierto para ser tentado. Las Escrituras nos dicen claramente que Dios no tienta a nadie, ¿no? En la epístola de Santiago nos lo dice claramente, ¿no? Nos dice que si soy tentado, que si
alguien es tentado, no diga que es tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Obviamente Dios no nos va a tentar al mal, pero lo que hace Dios sí es probarnos. Dios nos prueba y eso es lo que ha hecho en esta experiencia de Cristo. El Espíritu Santo le lleva al desierto, el Espíritu Santo no le va a tentar, pero lo deja allí donde Él va a experimentar esas tentaciones. Y quien viene a tentar es el tentador, obviamente. Viene Satanás a ponerle a prueba al Señor. Y esto era necesario. Cristo tenía que ser tentado. ¿Por qué? Porque Dios le estaba probando para que Él sea aprobado, para que Él venciera donde Adán falló, para que Él venciera donde Moisés falló, para que Él venciera donde todo el pueblo había fallado. Cristo, y en Él se inicia un nuevo pueblo, la Iglesia, una nueva realidad, un nuevo camino de la salvación, porque todo lo demás había fallado, pero ahora el eterno Hijo de Dios tenía que vencer para que la Iglesia unida a Él tenga esa gloriosa victoria. Entonces, este es el sentido tan profundo de esta experiencia de Cristo. O sea, era sumamente necesario que Él fuese tentado y venciera estas tentaciones y, por supuesto, la mayor de las tentaciones y la mayor de las victorias luego al final en la cruz. Cuando Él en la cruz aplasta a Satanás, la muerte y las tinieblas. Entonces, bien, vamos a ver, teniendo este contexto de las tentaciones, vamos a ir viendo un poquito cada una de ellas, pero ya nos va quedando a nosotros una idea, hermanos. Cuando nosotros como cristianos en la vida que llevamos experimentamos prueba y tentación, tenemos que estar seguros primero que Dios no nos tienta, pero Dios sí nos lleva a través del desierto y a través de muchas cosas de la vida cristiana, del peregrinaje de la vida cristiana como en un desierto, y muchas veces vamos a ser probados por Dios porque Él permite que Satanás nos tiente y nos afecte en varias situaciones para probar nuestra fe. Para que nuestra fe, como dice San Pedro, que es más valiosa que el oro, sea probada y sea aprobada. Así como el oro se purifica con el fuego, nuestra fe tiene que ser purificada por medio también de las pruebas. Entonces la experiencia de Cristo luego tiene una aplicación en nuestra vida también. Esto lo veremos un poco más al final. Bien, la primera tentación. El diablo le dijo, si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estamos viendo que la primera tentación que utiliza Satanás, y Satanás utiliza siempre las mismas tácticas para engañarnos, las disfraza de diferentes maneras, pero usa las mismas tácticas. La primera táctica que usa aquí contra el Señor, y la había usado contra el pueblo de Israel también en el Antiguo Testamento, y todo esto, ¿cuál era? La necesidad física, la debilidad de nuestra naturaleza. El Señor llevaba 40 días de ayuno y Satanás se le presenta y le tienta con que ahora convierta una piedra en pan. El hecho de manifestar un milagro como cuando Él convirtió el agua en vino y eso obviamente no era el pecado. El pecado era que Jesús estaba allí por un propósito. Cristo había sido llevado al desierto para ser probado y estas tentaciones de Satanás apuntaban obviamente a que Él transgreda la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que Él venciera allí y soportara en su ayuno y en oración todas estas pruebas. Y obviamente Satanás le quiere llevar a que Él utilice su poder divino para un beneficio propio, para que Él transforme esa piedra en pan y Él se alimente. La respuesta del Señor, y en las tres tentaciones es o se fundamenta en lo mismo. Él dice, escrito está. ¿Y eso qué significa? Escrito está es una expresión, un hebraísmo que se refiere a las Sagradas Escrituras. Es decir, Jesús le está respondiendo con la palabra de Dios. Y además con versículos que están relacionados con la tentación del pueblo en el desierto. El Señor Jesús menciona Deuteronomio, como en las lecturas que hemos hecho, y en este caso, cuando Él le dice, pues no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, está hablando del Deuteronomio 8, cuando el pueblo de Dios está siendo confrontado por Moisés y le está diciendo a Moisés, vosotros habéis sido afligidos porque Dios os quiso afligir. Te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, le dice Moisés al pueblo. Entonces Jesús, al responderle con esto a Satanás, le está diciendo, oye, yo confío en que el Señor es el que me está trayendo a esta experiencia de este padecimiento y de este ayuno.
y escrito está que no solo de pan va a vivir el hombre. Entonces, no solamente de las necesidades físicas. Y esto, a nosotros, hermanos, también nos llama mucho la atención, porque el diablo busca, a través de nuestras necesidades físicas, muchísimas veces llevarnos a alejarnos de la fe en Dios, a alejarnos de la confianza en Dios, y a que nosotros estemos dispuestos incluso a pecar por conseguir satisfacer nuestras necesidades materiales. Y esto el diablo lo hace mucho en la vida de muchas personas, ¿verdad? Y no somos capaces de decir como el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. El Señor me sustenta, ¿bien? Pero el Señor Jesús respondió y no cayó en este pecado, no desobedeció a Dios. La segunda tentación, le dice, luego en el versículo 5, le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Esto puede haber sido una visión, ¿no? Que le ha llevado a un monte alto y en una visión le puede haber mostrado todos los reinos de esta tierra, de este mundo, ¿no? Y le dice, a ti te daré el poder de todos estos reinos y la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregadas y a quien yo quiero la doy. Fijaos el atrevimiento de Satanás, ¿verdad? Es un ángel caído de mucho poder, como hemos dicho, es un principal y se le llama el Dios de este mundo con minúsculas y se le llama el príncipe de la potestad del aire, le llama San Pablo también. ¿Por qué? Porque tiene un gran dominio sobre el poder y la gloria humana de este mundo caído. Obviamente Dios es soberano y está por sobre todas las cosas, pero en este mundo caído Él tiene un poder y una autoridad y tiene cierta forma de darle a los que Él quiere y a los que entran en tratos con Él a darle cierta gloria y poder humano, pero obviamente Satanás está limitado en esto, pero lo que Él da siempre lo cobra con creces. Por esa razón, todo el poder, el dinero, las riquezas y la gloria vana o la vana gloria de este mundo las mueve Satanás. Y la gente que se mete y que busca y que procura esa gloria humana termina enredada en las cosas satánicas, en cosas diabólicas, en cosas que no provienen de Dios. Y aquí claramente vemos que esta tentación hacia el Señor es a darle la gloria de este mundo. Pero el Señor nos ha dicho, no acumuléis tesoros aquí, sino tesoros en el cielo. El Señor nos ha dicho que no busquemos los reinos de este mundo, sino buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. La gloria del reino de Dios es futura, es cuando Jesús vuelva en su gloria, no en este mundo. Por eso es que el Señor Jesús rechaza esto, como le dijo a Pilato, ¿no? Le dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, los míos vendrían y lucharían por mí, pero mi reino no es de aquí. Porque el reino de Dios que Jesús vino a inaugurar en la vida de la iglesia, se consumará y se manifestará cuando Jesús vuelva en gloria. Pero mientras tanto, la iglesia, el reino de Dios, los cristianos, nos movemos dentro de un mundo plagado del reino de las tinieblas. Estamos como peregrinos, como en una guerra, en un territorio hostil, en el que nosotros tenemos más bien que guardarnos y no procurar la gloria y las cosas de este mundo que pertenecen a Satanás y no a Dios. Entonces la tentación, la segunda tentación tiene que ver con esa gloria del mundo, con esa gloria humana que Satanás le ofrece a Jesús. Fijaos qué atrevimiento, siendo él un ángel caído, al eterno Hijo de Dios, que es Dios hecho hombre, atreverse a decirle, ¿no? Yo te ofrezco todo esto. Obviamente esta tentación es en la humanidad de Cristo, ¿no? Porque Él encarnó verdaderamente, y le dice, ¿no? La condición, si tú postrado me adoras, le dice. Todos son tuyos, ¿no? Fijaos el atrevimiento de esta serpiente astuta, y postraos, le dice, ¿no? Si postrado tú me adoras. Son dos palabras griegas, ¿no? Proskuneo es una palabra típica para la adoración, es una palabra muy física, se refiere a postrarse, a arrodillarse, a caer delante de Dios. Por eso que la postración es adorar a Dios, es algo muy físico también. Por eso nos ponemos de rodillas en parte de la liturgia, porque nuestro cuerpo manifiesta también que delante de Dios nos humillamos, delante de Dios nos postramos, delante de Él y solamente de Él, ¿verdad? Y luego también le dice, si postrado tú me adoras, ¿no? La palabra es latreuo, de donde viene latría, y esa palabra significa rendir culto, ¿no? O sea, Satanás, ¿qué le está pidiendo a Jesús, no? Póstrate, arrodíllate delante de mí, ríndeme culto, ¿no? Fijaos el atrevimiento. Y la respuesta del Señor otra vez es escrito está. Le dice, vete, aléjate de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él
servirás. O sea, solo a Él rendirás culto. Y Jesús aquí nos marca el parámetro claro, ¿no? Porque Satanás es muy astuto. Y Satanás busca que los cristianos y todo el mundo le adore. Satanás lo que está buscando con sus ángeles caídos, con sus demonios, es que le rindan culto. Lo que él quiere es ser como Dios. Así inició su rebelión. Y él, a través de diversas falsas religiones, falsas ideologías, falsas enseñanzas, falsos cultos, lo que hace es desviar los ojos de Dios para que la gente le adore a Él, a través de una serie y multitud de cultos y de situaciones raras. Pero nosotros, por eso, tenemos que tener como Jesús la palabra de Dios en nuestro corazón y decir, no, ¿delante de quién solamente yo me puedo postrar y a quién solamente puedo rendir culto? Solamente a Dios. Solamente a Dios. No debo rendir culto a nadie más. Aunque parezca muy bonito, muy atractivo, no. Yo solamente me postro y rindo culto, servicio de adoración solamente a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, esta tentación tiene que ver con el poder, la riqueza, la gloria temporal y que obviamente a cambio Satanás lo que siempre va a pedir es que a él se le adore. Y ahí vemos mucha gente involucrada, metida en cosas de los poderes de este mundo, y sin darse cuenta están adorando a Dios, a Satanás. Están adorando a Satanás porque tienen sus vidas entregadas a una serie de tipos de idolatrías, ¿no? Y en las cuales están adorando solamente a este falso Señor, ¿eh? Y es el contraste con lo que hizo Cristo, porque fijaos, Satanás está pidiendo, adórame, ¿no? Te voy a dar la gloria humana, la gloria del mundo, adórame. Pero Jesús, ¿qué hizo? En Filipenses 2:5 dice San Pablo, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, el eterno Hijo de Dios hizo todo lo contrario. Él se despojó de su gloria, renunció a sus privilegios divinos para venir aquí manso y humilde de corazón para sufrir y entregarse hasta muerte de cruz para salvarnos. Todo lo contrario a lo que Satanás le plantea y le ofrece. San Pablo dice también, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, dice San Pablo, se hizo pobre siendo rico, para que vosotros en su pobreza o con su pobreza fueseis enriquecidos. O sea, Jesús hizo todo lo contrario a lo que Satanás le está proponiendo, ¿verdad? Y así debemos ser nosotros también. Finalmente, y con esto terminamos, la última tentación de Satanás para el Señor es, otra vez, si eres hijo de Dios, le dice, ¿no? Le lleva al pináculo del templo, a una parte muy alta del templo. Flavio Josefo, un historiador judío de la época, dice que esos puntos del templo podían medir hasta 117 metros. Imaginaos la altura que podía tener eso, ¿no? Donde le lleva a Satanás y le dice, ¿no? Si eres hijo de Dios, otra vez ese condicional como provocándole, ¿no? Si de verdad eres el hijo de Dios, ¿no? Tírate abajo, ¿no? Pues fijaos lo que hace Satanás, le dice, escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. El salmo que hemos leído hoy. ¿Qué está haciendo Satanás astuto, no? Ya que Jesús le ha rebatido con la palabra de Dios y le ha dicho escrito está, ahora Satanás le dice, pues escrito está también esto. Pero ¿qué está haciendo Satanás? Está torciendo las escrituras. Está cogiendo un pasaje de la escritura y lo está retorciendo para darle un significado que no tiene. Ese salmo que hemos leído es un salmo de la confianza en el poder y la protección de Dios, el Salmo 91. Pero Satanás está torciendo ese mensaje para llevarle a Cristo a tentar a Dios, a utilizar una pretenciosa temeridad, ¿no? De decirle, pues oye, si confías en Dios, pues tírate de aquí, ¿verdad? Haz esta barbaridad porque Dios te tiene que proteger. Y eso es una temeridad y eso es intentar poner a prueba a Dios. ¿Y cuántas veces el diablo quiere hacer eso? Cuidado, es Dios quien nos lleva a la prueba por el Espíritu Santo, porque Dios es Dios. Nosotros no somos nadie para decir, voy a poner a prueba a Dios, a ver si Dios ahora me hace esto, me hace lo tal. Cuidado,
Cada vez que hay eso en nuestro corazón, fijaos, ¿quién mueve eso? Es Satanás. Nosotros tenemos que confiar en la protección de Dios y tenemos que tener una confianza a tal punto de decir, lo que estoy experimentando, pues el Señor está sobre todas estas cosas. Él sabe por qué y para qué me ha puesto en esta situación, ¿verdad? Entonces el diablo puede torcer la palabra de Dios para engañarnos. Ese es su oficio. Lo hizo con Eva en el jardín, le torció lo que Dios había dicho, la engañó, y lo ha hecho muchas veces y siempre lo seguirá haciendo. Pero el Señor Jesús le volvió a responder con la Escritura y le dice, dicho está, que lo mismo descrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y está mencionando otra vez el Deuteronomio en el capítulo 6, donde de igual manera el pueblo se está quejando porque no tienen agua en el desierto. Y el Señor les está diciendo, no tentarás al Señor tu Dios porque Dios te ha proveído, te ha sacado de Egipto, te ha dado el maná, te ha sustentado. ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas? Si es que Dios ha hecho tantas maravillas, ¿verdad? Entonces le está diciendo esto el Señor, no tentarás al Señor tu Dios, pidiéndole pruebas, pidiéndole señales cuando Él ha hecho tantas cosas. Entonces, terminando, hermanos, ¿no? Ya luego el Señor dice, o Lucas dice que cuando terminó estas tentaciones, obviamente fracasó Satanás, el Señor Jesús venció a la serpiente en esto, dice, se apartó de él por un tiempo. ¿Por qué? Porque a lo largo de su ministerio Satanás atacará a Jesús en varios puntos, el Señor vencerá continuamente, y el golpe clave, el golpe magistral será en la cruz, donde Jesús destruye todas las obras de las tinieblas. Entonces, conclusión, Cristo fue probado, era necesario que sea probado para que Él venciera y nosotros podamos ser unidos a su victoria. Bien, ahora, Cristo, como vencedor, siempre nos da la victoria a nosotros si es que nos mantenemos unidos a Él, porque en Él podemos vencer. Pero si nosotros no nos mantenemos unidos a Cristo, no vamos a vencer. Satanás nos va a despedazar, porque Satanás tiene un poder mucho más alto que nosotros, simples humanos. Pero unidos a Cristo, en la victoria de Cristo, vamos a vencer a Satanás. Entonces la Cuaresma, este tiempo, evoca esta experiencia de Cristo y nos lleva a nosotros también a enfocarnos un poco más en esta batalla espiritual, en una guerra espiritual contra Satanás, donde el ayuno, donde la oración, donde el estar en la palabra de Dios, en los sacramentos, en la vida de la comunidad, es la única forma en la que nosotros vamos a mantenernos fieles y unidos a la victoria de Cristo. Así que, hermanos, tengamos en cuenta, Satanás nos va a atacar a través de las debilidades de la carne. Nos va a atacar a través de las debilidades de la carne, como lo hizo con él, de las diversas debilidades de la carne. Nos va a atacar a través del deseo y del anhelo de poder, de la vanagloria, a través de las riquezas de este mundo, por las cuales el diablo nos ofrece muchas cosas. Y hay mucha gente que ha vendido su alma al diablo por las riquezas y los poderes de este mundo. Cuidado, no somos llamados a las riquezas y al poder y a la gloria humanas. Somos llamados a vivir en la sencillez del Evangelio y la gloria divina se manifestará cuando Jesucristo vuelva. Y finalmente, también Satanás nos atacará intentando dañar nuestra fe, porque eso fue lo que hizo en la última tentación. Intentar dañar la confianza que Cristo tenía en el cuidado del Padre y decirle, tírate pues, porque Dios te tiene que proteger. Entonces es como poner a prueba a Dios. Cuidado con estas cosas. Nosotros no somos nadie para una cosa así. Tenemos que confiar con un corazón sencillo en el Señor. Así que, hermanos, llenémonos de la palabra de Dios. Conociendo la palabra de Dios, cuando seamos tentados vamos a poder decirle a Satanás, escrito está. Entonces tenemos que conocer las Escrituras porque Satanás las conoce y nosotros tenemos que conocerlas. Llenémonos de la gracia, de los sacramentos, de la oración, del ayuno y de la vida de la comunidad. Porque si no estamos juntos en esta guerra, Satanás nos desarma. Tenemos que estar unidos para que la gracia de Dios nos sostenga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor bendiga su palabra